Bienvenidos a la semana 12 del curso CBI 120. Los resultados de aprendizaje que se van a lograr en esta semana va a ser describir la organización celular de los organismos vivos procariontes y eucariontes a partir de sus componentes estructurales y sus funciones biológicas. Van a poder identificar las características generales y estructurales de las células procarionte y eucarionte. Van a poder diferenciar los componentes estructurales de la membrana plasmática y describir las propiedades de la membrana biológica en el proceso de transporte. En esta clase 34 vamos a abordar la célula eucariota. Veremos la teoría del origen de la célula eucarionte, el plan morfológico eucarionte, las diferencias entre los modelos procarionte y eucarionte y características generales de los organismos compuestos por células eucariontes, protozoos, hongos, vegetales y animales. La principal teoría que trata de explicar el origen de la célula eucarionte es la teoría endosimbionte. Esta teoría fue propuesta por Lynn Margulis en 1967. La teoría de la endosimbiosis se basa en algunas semejanzas entre las bacterias actuales con las mitocondrias y los cloroplastos. Por ejemplo, ambos orgánulos tienen unas dimensiones parecidas a las bacterias, poseen hebras circulares de ADN en su interior, al igual que las bacterias, y sus ribosomas son 70S, similares a las de las bacterias. Además, son capaces de replicarse de forma independiente en el interior celular. Mitocondrias y cloroplastos fueron inicialmente bacterias libres que se incorporaron o se internaron en otras células mayores, una arquea y una eucariota respectivamente, y que llegaron a tal grado de dependencia que terminaron por perder su autonomía. Los antepasados de las mitocondrias podrían ser los antepasados de las alfa-proteobacterias actuales y los antepasados de los cloroplastos, los antepasados de las cianobacterias actuales. La teoría de la endosimbiosis postula una primera fusión de procariotas. Hoy se favorece la idea de que fue entre una arquea y una bacteria. Esto se produjo probablemente tras un periodo de colaboración metabólica entre ambas células. Es decir, ambas células se apoyaban para la obtención de energía, pero sin que una de las células entrara al interior de la otra. Posteriormente, a la entrada de la bacteria al interior de la arquea, la célula desarrolló todo un sistema de organelos membranosos y un citoesqueleto, y la bacteria se convirtió entonces en la mitocondria con el paso del tiempo. Así tendríamos a una célula similar a las eucariotas actuales, capaz de utilizar el oxígeno para su metabolismo, generar una gran cantidad de energía en este proceso. Posteriormente hubo una segunda colonización de estas células eucariotas por parte de procariotas con clorofila, probablemente similares a las cianobacterias actuales, que con el tiempo se transformaron en los cloroplastos. Esto resultó en células fotosintéticas, como las de los vegetales, que poseen tanto mitocondrias como cloroplastos. Es decir, se habrían producido dos endosimbiosis en serie. La principal diferencia que existe entre una célula eucarionte y una procarionte es que la célula eucarionte posee un núcleo que contiene el ADN. De hecho, el nombre eucariota significa núcleo verdadero. Otra gran diferencia es que la célula eucariota posee un mayor grado de compartimentación en el citoplasma. En el citoplasma encontramos distintos compartimentos separados por membranas denominados organelos. Esto permite separar las reacciones químicas que ocurren al interior de la célula. Existen ciertas estructuras comunes entre las células procariotas y las eucariotas. Por un lado, ambos poseen ADN, ácido desoxirribonucleico, como material genético. Además, ambos se encuentran rodeados por una membrana plasmática. Por otra parte, ambos poseen ribosomas, encargados de la síntesis de las proteínas. En cuanto a las diferencias, las principales son las diferencias en la forma de almacenar el ADN. Las células procariotes almacenan el ADN disperso en el citoplasma en una región llamada nucleoide.
Las eucariotas encierran el ADN dentro de una estructura membranosa denominada núcleo. El núcleo proporciona una protección importante para el ADN, resguardando la información genética. La célula eucariota presenta un nivel mayor de compartimentación en forma de organelos, permitiendo separar procesos metabólicos y fisiológicos en el interior de la célula. La célula procarionte no posee esta compartimentación y todas las reacciones químicas se dan de manera dispersa en el citoplasma de la célula. Las células eucariontes además son más grandes, en torno a 10 a 100 veces más que las células procariontes. Otra diferencia radica en la pared celular. La mayor parte de los procariontes tienen una pared celular compuesta de peptidoglicano, una estructura compuesta de glúcidos y proteínas. Muchas células eucariontes no tienen pared y las que la tienen no está compuesta de peptidoglicano. Entre los seres vivos con células eucariontes existen organismos unicelulares, es decir, formados únicamente por una célula, y otros formados por varias células cooperando, denominados pluricelulares. Los organismos unicelulares eucariotas forman el reino protistas. Los protistas pueden vivir aislados o en colonias y su nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa, y dentro de estos últimos se encuentran saprófitos y parásitos de ellos, que en muchas ocasiones son patógenos. Algunos protistas son beneficiosos o tienen usos importantes, mientras otros son perjudiciales para los humanos. Entre los beneficiosos se encuentran, por ejemplo, las algas microscópicas, protistas fotosintéticos de enorme importancia en los ecosistemas marinos y resultan vitales para la formación de oxígeno y la eliminación de CO2 de la atmósfera. Otros protistas tienen importancia industrial, como en la fabricación de biodiesel y en aplicaciones biomédicas. Sin embargo, existen numerosas patologías provocadas por microorganismos como la malaria, el mal de Chagas o enfermedades de transmisión sexual. Otro de los reinos con plan morfológico eucarionte son los hongos. Dentro de los hongos se encuentran organismos unicelulares, pero también pluricelulares, y en general son heterótrofos saprófitos. Los hongos pluricelulares normalmente forman filamentos y se reproducen mediante esporas. Algunos hongos destacables son los mohos, que forman tapices, y entre los cuales se encuentra el penicilio, de gran importancia en medicina, ya que de él se extrajo el antibiótico penicilina. Otros hongos son parásitos causando enfermedades como la candidiasis, causado por el hongo Candida albicans, y otros afectan a insectos siendo capaces incluso de controlar su movimiento. Algunos hongos afectan también a cultivos, causando pérdidas económicas, mientras que otros favorecen a las plantas con las que crean simbiosis. Dentro de las células eucariotas encontramos el modelo eucarionte vegetal y el animal. La célula eucarionte vegetal suele presentar un metabolismo autótrofo de tipo fotosintético, aunque existen excepciones. Una de las características más reconocibles de la célula vegetal es la presencia de pared celular. Esta pared está compuesta de celulosa, en el caso de vegetales, y de quitina en hongos. La pared celular protege el contenido de la célula y da rigidez a esta. Funciona como mediadora de todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimento celular. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y aporta soporte a los tejidos. En la pared se encuentran unos orificios que permiten la compartición de sustancias entre células denominados plasmodesmos. Además, estas células poseen plastidios, organelos únicos de las células vegetales con funciones fotosintéticas, de almacenamiento o para aportar color a ciertas estructuras como las flores. Destaca además una gran vácula central, que es un compartimento rodeado de membrana que almacena agua, sales y regula la entrada y salida de estos. La célula eucarionte animal no posee pared celular, plastidios ni una gran vácula central. Además se caracteriza por poseer un metabolismo heterotrófico. La célula animal y vegetal comparten las siguientes estructuras y organelos. Ribosomas. Los ribosomas están formados por una combinación de proteínas y ARN. Se encargan de la síntesis de proteínas. Núcleo celular. Dirige toda la actividad celular porque contiene el ADN. Nucleolo. Zona del núcleo donde se forman las unidades ribosomales. Membrana celular. Se encarga de controlar las sustancias que entran y salen de la célula. Reacciona ante estímulos causados por células externas y delimita la célula. El citoesqueleto da soporte interno a la célula. Esta
formado por tres tipos de proteínas fibrilares: los microtúbulos, filamentos intermedios y los microfilamentos. Mantienen la forma de la célula, le da movilidad y ayudan en el transporte intracelular. En las células vegetales, eso sí, este citoesqueleto es muy diferente del citoesqueleto que se encuentra en las células animales. El retículo endoplasmático es un sistema de membranas parecidas a un conjunto de sacos. Incluye el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Al primero se unen ribosomas, lo que permite que se complete la síntesis de algunas de las proteínas de la célula. El retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de lípidos, la eliminación de tóxicos, en una función que se denomina detoxificación, y el almacén de calcio, especialmente en células musculares. El aparato de Golgi recibe proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso y libera vesículas que tienen como función entregar las proteínas maduras. Los lisosomas son también un organelo que se encarga de degradar partículas nutritivas o bacterias o materiales nocivos que la célula dirija hasta él. Las mitocondrias son organelos alargados que están rodeados de dos membranas y que se encargan de aportar energía para la célula. Una estructura que no poseen las células vegetales, pero sí las animales, es el centrosoma, donde se encuentran los centriolos. Es un centro organizador de microtúbulos. Estos microtúbulos son un importante componente del citoesqueleto. A partir de los centriolos se crean los cilios y flagelos que permiten el movimiento de algunas células. En las células vegetales, los componentes únicos son la pared celular, los plastidios y la vacuola central, ya comentados anteriormente. En esta clase hemos visto la célula eucariota, el origen de la misma y, según la teoría endosimbiótica, el plan morfológico eucarionte, las diferencias entre los modelos procarionte y eucarionte y características generales de los organismos compuestos por células eucariontes, protozoos, hongos, vegetales y animales, así como las diferencias entre la célula eucarionte vegetal y animal.